Ya está con nosotros, está ingresando el ingeniero Roque Benavides, a quien le vamos a agradecer enormemente. Es ingeniero civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha llevado un programa de avanzado de administración en la Universidad de Oxford, programa de desarrollo gerencial en la Harvard Business School, máster en administración de negocios, presidente ejecutivo de la compañía Buenaventura, quien no lo conoce, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y expresidente de la CONFIE. Ingeniero Roque, tenga usted muy buenos días. Aquí estamos, don César, a la orden, y muchas gracias nuevamente por la entrevista. Hemos estado haciendo un preámbulo, conversando un poco sobre los temas que queremos tocar contigo, Roque. De verdad, yo muy agradecido de darte tu tiempo para poder tocar los temas tan importantes como es el tema de la agroexportación y el tema de la reactivación minera, ¿no? Que a veces lo satanizamos, ¿no? Como siempre decimos, hay un sector, ¿no? Un sector de las ONGs, que todos sabemos quiénes están atrás de todo ello, quienes satanizan, ¿no? Pero que realmente es importante informar a la población al respecto. Asimismo nos está acompañando ingeniero, el amigo Alfredo Menacho, quien ha sido pues también dirigente en ADEX, ¿no? Ex dirigente en la Asociación de Exportadores del Perú, quien nos va a ayudar en este conversatorio, ¿no? Esta es la idea. Alfredo. Así, César, gracias. Gracias por la invitación. No, sí, súper importante la conversa, ¿no? Creo que sí es imperativo mirar todos los puntos de vista, tratar de entender lo que anda pasando desde todos los ángulos, porque creo que eso es lo que toca cuando uno trata de hacer un liderazgo nacional. De alguna manera, Roque es un líder nacional y es importante entender su voz y su punto de vista para ubicar todo el espectro de cosas que está sucediendo alrededor de las actividades mineras, por un lado, y ahora parece que hay un interés en la agroexportación. Bueno, bienvenido, porque la verdad que hay mucho por hacer ahí, ¿no? Entonces, nada, gracias por invitarnos, César. Sí, ingeniero Roque. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que no pretendemos ser ningún líder, ni mucho menos simplemente un peruano más. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, se te escucha. Pretendemos ser un peruano más, y no lo digo con falsa modestia. La verdad es que una persona como el que habla, 65 años, toda mi vida en el Perú, salvo cuando he ido a estudiar una maestría al extranjero, pero mi formación es de gente que ha vivido toda su vida en el Perú. Así que yo lo único que puedo tener es interés porque en el Perú las cosas vayan mucho mejor. Mencionabas el tema de la agroindustria, y yo como peruano no puedo sino defender el desarrollo agroindustrial de nuestro país. Es curioso que en este tiempo de la cuarentena medieval se me hicieron una serie de entrevistas, y claro, yo en el afán de que no se me vea solamente interesado en el sector minero, yo sacaba a la luz a varios proyectos que están paralizados en nuestro país, y ambos, me refiero a Chavimochic 3 y a Maje Siguas 2, realmente insólitamente paralizados. Y resulta que con el ingreso del doctor Cateriano, pues esos proyectos han pasado al Ejecutivo, y yo creo que ese es el mensaje de que el Ejecutivo quiere impulsarlos, quiere reconocer que lamentablemente las regiones no han funcionado en ese sentido y que los proyectos estaban trabados. Enhorabuena, si es que fue una sugerencia de este humilde servidor, pues bueno, no pretendo dármela de nada, simplemente que el Perú merece tener esos proyectos. Cuando yo me pongo a pensar que Chavimochic 3 está al 80% de avance de obras y paralizado hace más de 3 años, y que irrigaría 100.000 hectáreas, hay que reconocer que hoy día Chavimochic tiene 35.000 operando, 35.000. 100.000 más, imagínense lo que significa el emporio agroindustrial para mis amigos de ADEX, para los agroexportadores.
Es un montón de tierras que entrarían a producir en favor del Perú. No hay derecho que se haya paralizado por el escándalo de Lavallato. Obviamente que yo estoy en contra de la corrupción. Hay que perseguir a los sinvergüenzas, hay que castigar a los sinvergüenzas, pero eso no quiere decir castigar a los agricultores lambayecanos, trujillanos, cajamarquinos, de San Martín, porque todo el norte del Perú se reactiva con 100.000 hectáreas. Y yo como peruano no puedo sino llamar la atención. Y el otro proyecto, Majes-Iguas 2, por una adenda paralizada, por la incompetencia de un señor que se hace llamar por su apellido materno en vez de su apellido paterno, por un gobernador que realmente ha demostrado ser un desastre. La verdad es que yo creo que el Perú merece poner en valor también Majes-Iguas 2 en favor de los agricultores de Arequipa. Y falta todavía Alto Piura y falta el agua para las pampas de Pisco, que les falta agua y que se pueden hacer obras de represamiento. Y por supuesto después pasaba yo a hablar de que hay que poner en valor la pesca y hay que poner en valor los proyectos mineros, por supuesto. Pero ustedes comprenderán, a mí se me identifica mucho con el sector minero. Y yo no quiero dar la impresión que solamente me interesa la minería, me interesa el Perú porque el Perú merece más bienestar, merece darle oportunidades a mucho más gente. Es decir, cuando yo tengo también, por supuesto, una cuestión emocional con Chavimochic, porque Chavimochic fue un proyecto que fue impulsado por Aya de la Torre, por mi tío Víctor Raúl, un hombre a quien yo tanto quise. En una época había un paredón ahí en Chavimochic cuando recién comenzó el sueño de Víctor Raúl. Ese paredón lo han sacado. Yo espero algún día poder contribuir a que lo vuelvan a poner. Ojalá que en Chavimochic 3 también pongan un paredón que diga el sueño de Víctor Raúl. Ha muerto hace más de 40 años, pero merece reconocimiento. El Perú necesita reconocer a su mejor gente, a la gente que ha tenido buenas ideas. Yo no pretendo decir que alguno de los que estamos vivos vamos a recibir reconocimiento, pero hace más de 40 años murió Aya de la Torre y yo creo que merece un reconocimiento. Y en el caso de la minería, si tú me permites, César, decir que yo soy de los que creo firmemente que Tía María podría salir como un proyecto de la mano entre agricultura y minería. Yo conozco esa quebrada del Valle del Tambo, yo la he recorrido mucho porque nosotros en Buenaventura tenemos también un proyecto que se llama San Gabriel, que está al costado del pueblo de Ichuña. Esa quebrada tiene varios sitios donde se pueden construir reservorios que permitirían almacenar las aguas en las zonas altas de esa quebrada, mejorando la calidad de agua y la cantidad de agua para todo el valle, para los agricultores, para los ganaderos, para la población. Y por supuesto un poquito de esa agua ser utilizada en el desarrollo de Tía María. Muchas gente de Cocachacra me ha dicho lo que pasa es que nosotros no nos ponemos de acuerdo con Sauder. Bueno, es que hay que entender que el Estado peruano también debe cumplir un rol en tratar de poner de acuerdo a las partes. Yo creo que es una triple hélice lo que necesitamos en Cocachacra. Las comunidades con la empresa, pero con el Estado, y que realmente contribuya a sacar adelante ese proyecto. En el Perú, del 100% de agua de lluvias que se va al Pacífico, en la vertiente del Pacífico, del 100%, el 85% termina en el mar. Quiere decir que solo usamos el 15%. Entonces, yo creo que tiene que haber una hermandad entre minería y agricultura. Justificar esas obras hidráulicas tan grandes que requieren tanto capital mediante el desarrollo minero. Activos mineros, no pasivos mineros, porque la minería responsable es aquella que cuida el medio ambiente, respeta a las comunidades, deja valor para la sociedad y por supuesto contribuye con sus impuestos y cumple con todas las leyes. Además de Tía María, como digo, está San Gabriel, que es un proyecto en Ichuña, en Moquegua, pero está también Zafranal, está Papa del Pongo, está Mina Justa, todo eso en la zona sur, por supuesto que Yabeco, que debería
nunca debió haberse paralizado en esta cuarentena medieval. Y en el norte tenemos Michiquillay, que se conoce hace 50 años. No hay derecho. Sauda en Perú ha dicho que ellos están dispuestos a sacarla adelante. Está Galeno, que está en manos de capitales chinos, Jiangxi Copper y China Mint Metals. Está, por supuesto, Conga, que fue paralizado por cuestiones ideológicas, absurdas. Están los sulfuros de Yanacocha, que sí las mencionó el presidente Vizcarra en su discurso. Está La Granja, que la tiene Río Tinto, que es una súper empresa minera que podría promover mucho de actividad económica en esa parte norte de Cajamarca. Y está Cañariaco, en la sierra de Lambayeque, que tanto ha sufrido con esta pandemia, en la comunidad de Cañaris, por eso es que se llama Cañariaco. Es un proyecto que se conoce hace muchos años. Y por supuesto, yo estoy hablando de la minería responsable, aquella que cuida el medio ambiente, respeta a las comunidades, contribuye con la sociedad. Yo no estoy hablando de la minería informal, que hay que formalizarla. Ese es otro tema. No estoy hablando de la micro, de la pequeña empresa minera, que también hay que apoyarla, como hay que apoyar la micro y la pequeña empresa en todo nivel. Y también hay que apoyar la inversión pública, porque lo que nosotros necesitamos para salir de esta crisis, de esta depresión económica en la que estamos, depresión, no es recesión, depresión económica, es inversión. Y la inversión la tenemos a la mano. El Perú es bendecido por recursos naturales. Nosotros tenemos que ponerlos en valor. Ese es mi mensaje. No hay más. Yo no tengo interés, salvo en el caso de San Gabriel, que es un proyecto de Buenaventura. Yo no tengo interés en los otros proyectos mineros, pero sí, como peruano tengo mucho interés de generar puestos de trabajo. En época de construcción de los proyectos mineros se genera 3, 4, 5 veces más puestos de trabajo que en épocas de producción. Y en ese sentido, si nosotros podemos lanzar esos proyectos, tendríamos muchos puestos de trabajo que podrían compensar un poquito todos los puestos de trabajo que se han perdido. Por eso es que yo insisto que esa tercera ola, las inversiones, es lo que nos va a sacar adelante. Así es, correcto, ¿no? Y a eso lo que has mencionado hay que agregarle también, Roque, el tema, por ejemplo, del afianzamiento hídrico de los valles de Ica y Huancavelica, ¿no? Las carreteras Pisco-Ica, ¿no? El tema de la autopista Arequipa-La Joya, ¿no? Que va a ayudar efectivamente a la infraestructura para el agroexportador. Y si bien es cierto, la agroexportación ha venido creciendo a razón del 15% en los últimos años, pero hoy requiere del puerto de Salaberry, ¿no? Me estaba olvidando también, el puerto de Salaberry debería también ya estar como parte del proyecto. De verdad nos da buena noticia con respecto al tema de Chavimochi 3 y Majesigua 2, pero sin embargo, toda esta infraestructura es la mínima necesaria que se requiere hoy para que podamos asegurar el futuro, porque no sé si estás enterado, el agroexportador, a partir de que no se está haciendo la inversión, está yendo a comprar terrenos en Uruguay, está yendo a comprar terrenos en otros países, ¿no? Entonces, cuando deberíamos nosotros estar acá haciendo las inversiones que tenemos que hacer. Y fíjate tú, si se desarrolla más agroexportación en distintas partes del Perú, tenemos mucho más oferta exportable, abrimos más mercados, tenemos hoy día tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global. Hemos ampliado nuestro mercado de 32 millones de peruanos a 3.000 millones de personas en todo el mundo. El potencial que tenemos, este vivero natural que tenemos en toda la costa, y también, ¿por qué no decirlo?, en la ceja de selva. Yo hablaba hace un par de días con mis amigos de San Martín. ¿Cómo hacemos para reactivar la economía en esas zonas? No hay derecho, y yendo un poquito a la historia, no hay derecho que gran parte de la agroindustria de nuestro país se ha desarrollado en los desiertos de la costa. Y la razón de eso es por la reforma agriada. Y no estoy hablando mal, la reforma agriada, la reforma que fue hecha con odio, con revancha, esa reforma agraria mal hecha, esa reforma que hizo más pobre a la gente del campo. Y eso hay que recordarlo, fue un error. Y creo yo que lo que tenemos que hacer es revertir esa situación.
demostrar que la empresa agraria tiene un rol fundamental, pero para eso necesitamos irrigar tierras. No podemos permitir que las aguas sigan yéndose al mar y después estamos pensando en desalinizar. La verdad, no tiene pues mucho sentido. Sí. Yo creo que hay muchos empresarios que se están yendo, sí, a Uruguay. No hay derecho. Ese talento lo necesitamos acá también, porque nuestros agricultores son grandes agricultores, de muchos años. Así es, correcto. Alfredo. Sí, yo estaba escuchando a Roque y pensaba varias cosas en relación a lo que él menciona. Básicamente pensaba en qué cosa está pasando con la capacidad de interacción de los peruanos. Cuando mencionamos todos los proyectos que están detenidos por razones humanas, por razones de personas, por gente que está considerando de una manera un poco extraña las decisiones estatales que al final del día nos llevan a estas situaciones de entrampamiento. Cuando Roque habla de la triple hélice, está haciendo una síntesis muy clara de uno de los problemas más importantes del país, que es que una de esas hélices no está funcionando lo suficientemente bien para apoyar a las otras dos. Entonces, ahí tenemos un tema que me hace acordar, por ejemplo, cuando en ADEX nosotros éramos parte del directorio de una serie de empresas del Estado o de OPDs del Estado, SENASA, DIGES, etcétera. Éramos parte del directorio y en esa época empezó a funcionar un poco esa triple hélice de una manera más trenzada, más integral. Yo quisiera preguntarle a Roque qué opina de esta especie de separación que se ha dado en los últimos años, ya décadas, casi décadas, porque esto creo que fue durante el gobierno de Alan García, el último, que se cerró. Hasta antes lo teníamos abierto y más o menos había una comunicación bastante fluida. ¿Estamos hablando de una reforma del Estado o simplemente de una interacción mejor entre peruanos? Fíjate, yo creo, Alfredo, que realmente el Perú no puede ser casilleros estancos. Nosotros somos el Estado peruano. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. El Estado somos todo. El Perú, sociedad anónima, la gran empresa de todos los peruanos, donde cada peruano tiene un voto. Cada peruano es dueño de una acción y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta. Yo creo que los países que han mostrado mucho más desarrollo, el caso de Suiza, por ejemplo, donde todo se lleva a referéndum, ¿no? Y entonces los ciudadanos se sienten partícipes de ese desarrollo y de esas decisiones. Yo sinceramente creo que el Perú merece tener mucho mejor integración entre lo público y lo privado. Yo creo que a veces el presidente Vizcarra, y cuando yo lo escuchaba en sus programas de mediodía, él solamente hablaba del gobierno, todo el tiempo del gobierno, y no hablaba del sector privado, cuánto podía contribuir el sector privado, cuánto podría contribuir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en los aspectos logísticos. No hay sino un expertise en la guerra o en las Fuerzas Armadas que es la logística. Y los especialistas en logística en el Perú son las Fuerzas Armadas y no se les utilizó. Por otro lado, tampoco se utilizó a la Iglesia Católica, a Cáritas. Yo sinceramente creo que hay un concepto equivocado en el sentido de no involucrar a la sociedad civil y poder trabajar mucho más en conjunto y así tener muchos más logros en nuestro país. Por supuesto que sí, yo no puedo estar sino de acuerdo contigo. Ahora, entonces mira, Roque, ahí vamos un poco más aterrizando el tema. En algún momento, o sea, hay un acuerdo nacional en el que nos sentamos a discutir cosas. Es uno de los problemas que yo más he percibido en mi país, la incapacidad o dificultad que tenemos los peruanos de diferentes tipos, de diferentes tribus, entre comillas, para ponernos de acuerdo en una mesa. Sentarnos a conversar y llegar a acuerdos que impliquen que yo te comprendí, entendí lo que tú estás diciendo
y lo que estás planteando, y tú entendiste lo que yo planteo aun cuando no estés de acuerdo. Esa capacidad como que la hemos perdido un poco. Entonces, tenemos un acuerdo nacional, tenemos instancias de integración y de articulación posibles. Y yo por eso hablaba del liderazgo, Roque, porque el liderazgo somos todos también. Todos somos líderes, sobre todo los empresarios, ¿no? Los empresarios, pero también los gobernantes, también los alcaldes. O sea, todos tenemos la obligación, mira que no es un derecho, es una obligación de ejercer un liderazgo en la medida en que somos conscientes del rol histórico que nos toca en la sociedad de hoy. Todos pertenecemos a sectores socioeconómicos diferentes, pero algunos tenemos más responsabilidades porque tenemos mejor formación, hemos tenido la suerte de ir a una universidad o a otra, y entonces, ¿cómo hacemos para ejercer ese liderazgo en el sentido de aglutinar entre quienes deban ser aglutinados y empezar a echar a andar realmente esto que tú estás mencionando y que si no lo aterrizamos se queda en una invocación? Yo sinceramente creo que una entrevista como esta, un hablar en público, un transmitir a la población un mensaje como el que queremos transmitir, que nos preocupamos de eso, es parte de contribuir a que en el Perú se genere conciencia para el desarrollo nacional. Hay otros que creen que hay que participar en política partidaria. Bueno, ahí los respeto y por supuesto nos toca elegir cada cierto tiempo. Yo creo que los que participamos en gremios empresariales estamos actuando un poco en política, estamos transmitiendo un mensaje, estamos trabajando desde el sector privado, contribuyendo a que a nuestro país le vaya mejor, que es finalmente lo que le importa al peruano de a pie, que haya mucho más bienestar, que haya mucho más oportunidades. Del sector privado creo yo que a veces no se entiende que el 80% del total de la inversión la hace el sector privado y por lo tanto genera mucho bienestar, mucha actividad económica, genera descentralización. 20% de la inversión es inversión pública, inversión estatal, que lamentablemente no ha sido todo lo eficiente que quisiéramos y por supuesto en esta pandemia ha quedado demostrado eso. Yo creo que desde el sector privado tenemos la obligación de dar nuestra opinión, contribuir para que siga habiendo mucho más inversión y haya mucha generación de riqueza y por supuesto luchar contra la pobreza. Pero efectivamente, ¿no? Si nosotros revisamos las cifras, en los últimos 10 años el sector minero ha entregado al Estado más de 40.000 millones, pero el problema es que el Estado el Estado es ineficiente en el momento de devolver a través de los gobiernos regionales, a través de las municipalidades, y que esto no llega a la gente. Entonces la gente tiene la percepción de que la minería no va de acuerdo al desarrollo y al crecimiento. ¿Por qué? Porque es el Estado el quien organiza, quien administra, pero lamentablemente es un mal organizador y un mal administrador, ¿no? Y eso es lo que viene ocurriendo, porque si la gente supiera que efectivamente, como bien lo has dicho, la minería paga canon minero, regalías, los impuestos y todo lo que genera el sector minero, eso debería pues verse en colegios, en hospitales, en carreteras, en aeropuertos, que genera desarrollo, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ingeniero, ¿no? Que lamentablemente sí. no estamos sabiendo hacer las cosas bien ahí. Yo estoy de acuerdo, pero hay que analizarlo un poco más ampliamente. Ahí tendríamos también que analizar qué tan eficiente ha sido la descentralización de nuestro país, la generación de los gobiernos regionales. ¿Cuánto han sido capaces los gobiernos regionales de poder invertir esos dineros y generar ese bienestar para que la población diga, sí, pues, viene esta mina y me trae bienestar? Pero resulta que somos ineficientes hasta en la época de la pandemia. Hemos sido ineficientes para invertir los dineros para la emergencia sanitaria. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que trabajar para que el Estado sea mucho más eficiente, mucho más integrado
con el sector privado, pero creo que ese problema tiene que ver con analizar, revisitar, quién sabe, qué ha pasado con la descentralización. Yo escuchaba esta mañana en una entrevista al gobernador de Cajamarca diciendo que ellos también tienen pues limitaciones, que ellos coordinan con el gobierno nacional, pero que a veces el gobierno nacional no los apoya. En fin, se tiran la pelota entre ellos y debe ser pues muy frustrante. Yo creo que tenemos que analizar qué cosa ha pasado con la descentralización. Hay algo, César, disculpa, que quisiera aprovechar para mencionar, ahora que hablamos de descentralización. Yo me acuerdo cuando se hizo la regionalización, cuando se hizo el último proyecto, el proyecto que hizo, pues, y que al final quedó, el de Alan García, de regionalización. Yo soy antropólogo de formación y hay un texto de John Murra, bien interesante, que habla precisamente sobre el control vertical de pisos ecológicos. ¿Cómo manejaban los incas este país? Este país era manejado transversalmente, no longitudinalmente. O sea, si tú estabas en Ica, o sea, Ica, Huancavelica y la sierra de Huancavelica y la selva de Huancavelica, toda esa zona era una sola región. Es decir, cada región tenía los tres recursos, las tres regiones naturales. O sea, cada región era costa, sierra y selva. No era costa, 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 sierra, 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 sierra. No. Ellos lo manejaban de una manera tal que intercambiaban entre ellos los bienes y servicios que cada una de las regiones transversales así producían. Yo me acuerdo con mucha pena haber visto las discusiones y broncas perpetuas entre Huancavelica e Ica por el tema del agua, por ejemplo. Un absurdo. Como si fueran países distintos, como fueran mundos diferentes, cuando en realidad estamos enfrentando una posibilidad gigantesca de riqueza para todos si es que regionalizamos transversalmente el país. Y entonces mi región tiene costa, sierra y selva, tu región tiene costa, sierra, selva. Por supuesto, esto requeriría una visión país muy ambiciosa y tenemos problemas de vialidad tan grandes en el país que me acuerdo cuando estábamos con José Luis Silo en su primer mandato en ADEX, hace ya como 20 años, 15, él mencionaba que era más fácil llevar mercadería o traer mercadería de China que llevarla a Madre de Dios, ¿no? O sea, ese tipo de complicaciones de tener un país tan enrevesadamente, tan endemoniadamente complejo en cuanto a su geografía, yo creo que al mismo tiempo es un enorme problema, pero como decía Basadre, una gigantesca posibilidad si es que lo vemos como objetivo nacional, ¿no? No sé, me gustaría que discurras al respecto, Roque, porque esto de la minería, además que está muy enclavado en la sierra y que mira desde la sierra hacia la selva y hacia la costa, te tiene que dar una perspectiva país geográfico distinta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, espérate, mira, un toque. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, hace unos años con César precisamente tomamos un diplomado en la Universidad del Pacífico con Dirk Messner. Dirk es el creador de la teoría sistémica del desarrollo y el presidente del DIE alemán, que es el Instituto de Desarrollo Económico de Alemania. Una de las mentes más lúcidas, además hablaba un español perfecto, nos dictó el seminario en español. Entonces la teoría sistémica del desarrollo es la que le permitió a Alemania, a Canadá, a Suecia, integrar el Estado de una manera mucho más ordenada y, como dice sobre la palabra, sistémica. Yo creo que son dos herramientas estas, ¿no? Primero, tener un Estado que sea más eficiente. ¿Cómo se logra un Estado más eficiente? Nosotros, por supuesto, solo opinamos, pero, como bien dices, hay unos niveles de interacción donde tenemos que, por lo menos, decir nuestra voz. Y por el otro lado, esta otra cuestión de la regionalización. A ver, ¿qué opinas? Bueno, me has hecho acordar, Alfredo, lo que hablaba mi padre, que falleció hace más de 5 años. Él decía, no podemos vivir de espaldas a la sierra. Y yo agrego,
no podemos vivir de espaldas a la sierra, no podemos vivir de espaldas a la selva, no podemos vivir de espaldas al área rural de nuestro país, donde hay la mayor cantidad de pobreza. Y no lo digo para darme la de buena gente. La verdad es que en un país donde hay pobreza no hay consumo, no hay bienestar económico y por lo tanto es un país menos vivible. Cuanto menos pobreza haya, mucho más vivible para todos los peruanos, Incluidos los empresarios, Roque, incluidos los empresarios. Pero por eso te lo digo. Es mejor negocio un país más rico, por el amor de Dios. Pero claro, a eso es a lo que voy, Y entonces tú dices, la minería está todo en la sierra, mucho está en la sierra, y miran para abajo, para la selva, para la costa. Claro, nos integramos. La forma de generar infraestructura, por ejemplo, para integrar la ceja de selva o selva baja con la costa, que es lo natural, pues, y para hacer esos ejes transversales de los que hablabas del incanato, ¿no? Uh-huh. No los ejes longitudinales, sino transversales. Pues la forma es generar actividad económica en la sierra que permita la construcción de carreteras, electrificación, comunicaciones, oportunidades para sacar los productos a la costa. ¿De qué sirve producir pues en la selva alta si es que no tenemos carreteras para llegar a los puertos en el Pacífico? De nada. Y entonces, sí, yo creo que la integración de todos los sectores económicos, y no creamos que la minería quiere mantenerse aislada. Es un absurdo. Cuanto más nos integremos con la agricultura, con las comunidades, con los servicios, va a ser mucho mejor para el sector minero también. Es buen negocio, Pero por supuesto. Nadie quiere uno ser el codicioso de que uno es el rico y todo el resto es pobre. Nadie puede ser feliz en esas circunstancias. Y entonces hay que entender, y en eso yo creo que la cuestión ideológica tiene que entenderse. No todos podemos tener la misma posición política. Don Ramiro Prialé, que yo admiré tanto, tenía, además de su frase dialogar no es pactar, que es brillante, tenía otra que decía, entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, porque claro, cada quien tiene su posición, pero enemigos entre gente que tiene el mismo objetivo, que es el objetivo de desarrollo del Perú, no puede haber enemigos. Tenemos que ser amigos, tenemos que contribuir a que más gente se pueda integrar a la formalidad. Un país donde otro de los grandes problemas que tenemos es que el 70% de la economía es informal. Y en esta pandemia, por supuesto, ha quedado desvestido ese tema. Estamos llegando a los 90 ya. Bueno, es terrible. Yo quería solamente hacer una pequeña reflexión última para salir del tema de la transversalización, de la regionalización. Disculpen lo largo de las palabras, pero ustedes han visto que acá en Lima hay ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama a estos nodos de alcaldías? Por ejemplo, en Lima Norte hay 5 alcaldías que se juntan y forman como una especie de la mancomunidad famosa. ¿Por qué no impulsar mancomunidades transversales? ¿Por qué no impulsar gobiernos regionales transversales en donde se junte Huancavelica con Ica? Algo de eso se viene haciendo, por ejemplo, la región Lima provincia se reúne con Junín, con Ucayali, con Huánuco y hacen una mancomunidad, la comunidad del centro le llaman, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, pues sí, pero es que ese era el objetivo de la descentralización, pero de por que favor, se pudieran juntar. Lo que tenemos hoy día es una departamentalización, no tenemos una regionalización. De 25 departamentos terminamos con 25 regiones. Al comienzo eran 25 presidentes regionales, se ponían hasta la banda. Es decir, ¡qué locura! Eso es lo último que queremos. Y por supuesto damos un mal mensaje de que el Perú no es unitario. Y el Perú sí es unitario, es un país. Y tienen que haber políticas unitarias para algunos aspectos. El caso de la salud
es clarísimo. No hay derecho que hayan departamentos que tengan menor servicio de salud que otros. El Estado ha debido de ser muy consciente y ha fracasado en ese sentido. Ingeniero, pero ahí también usted hace un momento mencionó y dijo que hay que revisar qué está pasando con la regionalización, con la departamentalización, como bien lo ha dicho, pero y yo te puedo mencionar ahí un tema, ¿no? He tenido la experiencia de ser director regional de producción en Lima Provincias y, por ejemplo, la Dirección Regional de Producción es una mesa de parte del Ministerio de Producción de Lima, o sea, entre comillas hay regionalización porque hay muchas funciones que no terminan de ser transferidas, entonces el gobierno central todavía amarra, ojo, o sea, todavía, por ejemplo, hablemos de la pesca, la gran pesca lo ve el Ministerio de Producción, la gran y mediana. La chiquitita, la artesanal, lo ves tú como región. Y eso pasa en todo el Perú. Entonces, no existe, o sea, como yo en un momento lo dije, la regionalización es un chiste. ¿Por qué? Porque te dan solamente las migajas, no te dan, ¿por qué no te dan la función? Porque no te dan el presupuesto y Lima sigue teniendo el tema del presupuesto. Ese es uno de los grandes problemas que existe. Bueno, hay que revisar la regionalización, hay que revisarla, pero no en el mal sentido, no que crean que se le quiere quitar a las regiones, todo lo contrario. El Perú no puede ser manejado desde Lima. Yo siempre hago el chiste de que decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Y la verdad es que eso no está bien, no está bien. Y por supuesto en Argentina dicen que Dios está en todas partes. Pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Claro, esa la conocemos, pero sí hay que analizarla para generar más bienestar, para generar más felicidad en la gente de provincias. Pero esa frustración que tiene la gente de provincias, tú has mencionado a Alfredo, a mi Huancavelica querida, pues la frustración que debe tener Maciste Díaz, gobernador regional, es decir, que tiene que estar pidiéndole migajas al gobierno central todo el tiempo. Eso no está bien, porque Huancavelica debería tener pues sus recursos, pero tiene que ser bien utilizados. Y eso se podría utilizar mucho mejor si es que estuviera unido pues con Ayacucho e Ica, ¿no? Y eso, que hagan una macroregión. Claro. Inclusive Huancavelica hay una parte que debería estar más hacia el Valle del Mantaro y otra parte que debería estar más hacia Ica. Es un departamento muy peculiar, pero por ejemplo en el norte del Perú, La Libertad con Cajamarca y con San Martín, eso es clarísimo. Tranquilamente. Pero ingeniero, por ejemplo Lima Provincia es un chiste. Tienes que Lima lo parte porque tienes a partir de Huaral para el norte y a partir de acá de Pucusana para el sur. O sea, partimos la región y arriba tenemos Huarochirí. Entonces no tiene sentido, ¿no? Y dentro del mismo departamento de Lima tenemos también al gobierno regional del Callao, tenemos al gobierno regional de Lima Provincia y tenemos al departamento de Lima, ¿no? A la provincia de Lima. O sea, eso está mal, ¿no? Tenemos pues, que cuando hablamos, perdón, pero me parece que cuando hablamos de regionalización tenemos que dar un pasito atrás y hablar de las verdaderas capacidades de las personas en el Perú. Yo creo que hemos tenido, no hemos querido mirar, o qué sé yo, y eso es algo, Roque y César, que con César lo he conversado algunas veces, ¿no? Que cuando tú miras los números de la desnutrición infantil crónica del Perú, hasta por lo menos los números que yo conozco hasta el 2006 más o menos, oye, eran del 50% de nacidos vivos. Si hacemos el numerito y proyectamos desde los años 60, habría que hacer una investigación en el INEI, pero tenemos un serio problema de desnutrición infantil crónica que nos impide que un montón de gente, un sector importantísimo de la población que de verdad, haciendo los números a mano, puede llegar al 30%, ¿no? De personas que han tenido problemas crónicos de desnutrición desde chicos y que después terminan llegando a la escuela pública, que es casi un molino de carne, ¿no? Una escuela pública que no le da a los chicos ni siquiera el amor por el conocimiento, que con eso bastaría.
eso estaría. Ya cada uno se las podría arreglar si tuviera el cariño por el conocimiento. No, encima que viene con desnutrición crónica, terminan en la escuela pública y después posiblemente algunos de ellos en la universidad pública, que ha tenido también sus problemas. Entonces, ¿qué hacemos con una población? Por ejemplo, cuando tú vas a las regiones y ves las capacidades de inversión de los gobiernos regionales y de las alcaldías, que devuelven a veces el 40% de la plata que se les dio, que no saben cómo invertirla, no tienen la menor idea de qué cosa hay detrás de la palabra inversión, los análisis que hay que hacer. Encima, hasta hace poco, no podían siquiera contratar consultores que los ayudaran a hacer las inversiones que se requerían con una visión que fuera más o menos una visión de conjunto y que obedeciera a una línea de pensamiento país. ¿Cómo hacemos para darle vuelta a este asunto? Ahora, claro, la desnutrición infantil crónica ha bajado a 14%, creo, lo cual es maravilloso. Pero en Huancavelica, por ejemplo, sigue siendo 50%. Alfredo, debería ser 0%. Oye, perdón, estamos en un país en el que cuando llegaron los españoles, aquí había alimentación plena para todo el mundo, cuando en España y en Europa estaban muriéndose de hambre. Entonces, no es que no se puede, claro que se puede, ¿no es cierto? Entonces, claro que se puede, ¿cómo no se va a poder? Y sobre todo teniendo un mar tan rico como el que tenemos, teniendo una agricultura tan rica, es decir, realmente ahí veía la publicidad de la Sociedad Nacional de Pesquería. Oye, ¿cuánto podría ayudarse si es que se manejara adecuadamente público-privado? Público-privado, es importante. Y a veces por falta de coordinación no logramos resultados. Esa es otra historia, ingeniero, porque el Ministerio de Producción norma solamente a la anchoveta. Lo demás no existe, solo la anchoveta nada más. ¿Para qué? Para un grupo, para un sector. Mal, pues. O sea, estamos ahí mal. Sí. Hemos tenido, me acuerdo alguna vez conversaba con gente, amigos de Hajduk, qué sé yo, y me contaban los problemas que tenían para convencer a los pescadores, los abastecidos de anchoveta, de que no les trajeran la anchoveta muy chiquita, porque eso generaba un problema de abastecimiento para el siguiente periodo, ¿no? Pero cuando se las traían igual se las compraban, ¿no? Entonces después nos andábamos quejando de que en Chile las embarcaciones pueden pescar mucho más cerca de la costa y acá nos obligan a pescar más lejos. Claro, nos obligan a pescar más lejos porque hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Después de las 5 millas. También tenemos desde el sector privado que autorregularnos. O sea, yo no creo que en este país no haya un solo sector que no requiere de una visión crítica, autocrítica, bondadosa, en el sentido de que, oye, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Acá nadie la tiene súper clara. Acá todos tenemos que aprender algo, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso de aprender, tenemos que ser lo suficientemente lúcidos como para mirar cuáles son nuestras carencias y mirar, por ejemplo, las críticas que nos hacen los demás de una manera no defensiva. Yo siento que a veces eso, tanto en el sector público como en el sector privado, será porque tengo formación de ciencias sociales y soy empresario al mismo tiempo, entonces tengo un pie en un lado y el otro en el otro, claro, y miro las cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando veo lo que ha pasado con algunos de los proyectos mineros y las rebeliones, las protestas que han habido, manipuladas en muchos casos, pero en otros casos fundamentadas en la duda terrible que tiene la gente de ¿y qué va a pasar con nuestra agricultura? O sea, esta colisión entre diferentes actividades. Hay algo que ha dicho Roque hoy día que a mí me ha gustado mucho, que es la necesidad de integrar la minería con la agricultura. O sea, si somos capaces de pensar la minería y la agricultura como una unidad, entonces no vas a poder hacerle daño ni de un lado al otro, ni de este de acá al de allá. La idea es que se piensen como una unidad. Entonces, yo creo que está llegando a esa conclusión después de muchos años de haber estado en este país, gestando y liderando un sector que colisionaba con la agricultura y que no tiene por qué hacerlo. De pronto nos damos cuenta de que ahí está la riqueza precisamente, si hacemos las dos cosas juntas.
interesante, creo que el gran aporte y la gran conclusión, ¿no? Ingeniero. Agua sí, mina también. Claro, sí, pero claro. ¿sabes cuál ha sido el problema? Yo sentí el problema cuando he viajado por la sierra y he visto cerros de relaves mineros, ¿no? Cuando me iba para Huaraz, y esos cerros que son, ¿no? Esos son relaves de la última mina que no los limpió y se fue. Y era una mina supuestamente formal. Entonces, hay o sea, esa vaina no la haces en Canadá. En Canadá te paran de la cabeza. Bueno, hay pasivos ambientales también en Canadá. Hay que entender también, el tema medioambiental también ha tenido un correlato en la historia. El tema medioambiental ha ido progresando, ha ido sofisticándose. Hoy día, pretender hacer una mina con los estándares medioambientales de 1920 es impensable. Hoy día construir una fundición de La Oroya que fue construida en 1920 es impensable. O sea, yo puedo sonar a muy cercano a Aya La Torre, el espacio-tiempo histórico, que mucha gente le decía la ley del acomodo. Cuando yo conversaba con Aya La Torre, él me decía, pero tú tienes que entender que las circunstancias van cambiando también en el mundo, y la gente inteligente es la gente que acepta el cambio, y no la terca que se queda en su punto de vista y que no abre su mente. Y yo creo que entre peruanos tenemos que abrir nuestras mentes, tenemos que saber que minería con agricultura pueden trabajar, que por supuesto la minería va a traer también salarios más altos, claro, que es también uno de los problemas de algunos que se oponen a desarrollos mineros y que están en zonas relativamente agrícolas. Y entonces eso también es un problema distinto. Pero el tema del agua no tiene sino que unir a la agricultura con la minería. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, pero oye, eso que está diciendo Roque es supremamente importante. Claro. Porque ¿sabes qué? Toda cosa que sea capaz de unir puntos que han estado en oposición en este país es muy buena, es necesaria, es imperativa. Yo sí pienso también que es perfectamente posible juntar la minería con la agricultura, pero es que ahí hay que hacer un poco como que demostrar el movimiento andando, ¿no? Habría que buscar hacer un proyecto minero agrícola que tuviera la suficiente relevancia como para ser considerado un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una tarea pendiente ahí. O sea, hay que pasar de la visión, que me parece estupenda, a la acción y empezar a demostrar en la práctica que esas cosas son verdaderamente posibles y factibles. De repente con Chavimochic 3, no sé, habría que ver, pero el movimiento se demuestra andando. Así es. Sí. Hechos y no palabras. Era el dicho de un presidente de la República. Claro, militar, pero en fin, hechos y no palabras. Sí. Yo quiero, ya creo que vamos a entrar a la parte final. Sí que estás también con la agenda bastante apretada y te agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Sin embargo, no quiero dejar de pasar, ingeniero, recordar pues los 41 años que mañana estamos celebrando por la partida de Aya de la Torre, ¿no? 41 años, mañana 2 de agosto. No sé, de repente hacemos un pequeño homenaje, ingeniero, a Aya de la Torre. Yo te agradezco, la verdad es que mucha gente no sabrá pues la relación estrecha, sí, claro, que tuve la suerte de tener con Aya La Torre. De repente Alfredo no la conoce. Yo fui sobrino nieto de Víctor Raúl, él era primo hermano de la misma edad, nacidos con 6 meses de diferencia y murieron con 6 meses de diferencia con mi abuela Mercedes de la Torre Collar. Y realmente yo recuerdo pues mucho cuando mi tío Víctor Raúl le decía a mi hermana Mercedes, y sin perjuicio de sus hermanos de padre y madre, yo soy testigo de excepción de cuánto conversaban entre los dos viejitos en esa época. Para mí, porque yo era pues joven, yo lo he conocido intensamente en la década de los 70, inclusive yo me fui a estudiar a Inglaterra por insistencia de Víctor Raúl. Yo iba a irme a estudiar a Estados Unidos y él me dijo, no, tú tienes que irte a Inglaterra es la zona que te vendría muy bien.
Y bueno, yo le agradezco, por supuesto, mucho por esa recomendación, disfruté muchísimo, aprendí tanto y por supuesto yo rescato las cosas buenas que tuvo Víctor Raúl, un hombre austero, un hombre con docencia, con decencia, un hombre con atributos de generosidad impresionantes. 41 años han pasado de su muerte. Yo estaba en Inglaterra hace 41 años estudiando, un poco visitando, y esa anécdota también me encanta contarla. Cuando yo me fui a despedir de Víctor Raúl el 4 de mayo de 1979, antes de irme de viaje, él me dijo, tienes que ir a visitar al profesor Pring Mill, a St. Catherine College en Oxford. Y yo lo fui a visitar al profesor Pring Mill, y cuando comencé a hablar con él, él me cambió inmediatamente a castellano, y yo no le notaba acento, pero mi tío Víctor Raúl no estaba bien cuando me dijo eso, y entonces no me explicó por qué quería que vaya a verlo. Y entonces le digo, profesor Pring Mill, pero yo no le noto a usted acento a la hora que habla, usted ha vivido mucho en el Perú. Víctor Raúl no me supo explicar, no me dijo, estoy hablando con usted que habla con acento peruano. Yo cambio el acento del castellano con el que hablo porque yo soy profesor de literatura hispano-latinoamericana en Oxford. Un hombre de una brillantez, de un conocimiento impresionante. Por no decir la relación de Einstein con Aya de la Torre, que esa es más conocida. Pero este profesor, que era una eminencia en Oxford, seguramente no tuvo la relevancia de Einstein, pero que Aya de la Torre se juntó con gente brillante como lo era él, yo creo que es el mejor homenaje que podemos hacer, recordar ese tipo de gente. Ojalá que nuestros políticos hoy día estuvieran pues conectados con ese tipo de gente. Aya de la Torre dejó huella. Yo siempre digo, el político más ilustre peruano del siglo XX. Podemos decir que no fue presidente de la República porque siempre estuvo dispuesto a ceder, pero fue un hombre extraordinario, a mí me enseñó mucho y yo lo tengo en mi corazón y le guardo pues un gran aprecio. Con eso nos vamos entonces y nos quedamos. Te agradezco enormemente, ingeniero, por tu tiempo. Creo que la población y la gente que nos está escuchando en Radio Platino y los que nos están siguiendo en el Facebook, creo que se quedan con un gran mensaje, ¿no? Minería y agricultura pueden coexistir y eso creo que es el gran mensaje que debemos quedarnos y que tenemos que desarrollar para hacer una serie de acciones, ¿no? Como bien ha dicho, hechos y no palabras, acciones que nos conlleve finalmente a ese trabajo. La hermandad del agua, la hermandad del agua. Por supuesto, si estamos en Lima Norte, yo no puedo dejar de olvidar a Julio Fabre, un hombre extraordinario que hizo gran trabajo y que ahí está Redondos, que sigue dando mucho trabajo a tanta gente en la zona de Huacho. Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, César, aprecio mucho esta conversación. Un fuerte Muchas gracias, Roque. Ha sido un placer compartirlo contigo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Cuídense.